porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 28. 2 endemoniados feroces piden a Jesús ser lanzado a los cerdos. Vamos a compartir en este Evangelio cómo el demonio es feroz. Es como una fiera que ataca a los seres humanos, pero ante la presencia de Jesús, el demonio huye, se va. Escucha el Evangelio y te darás cuenta cómo el demonio se va ante la presencia de Jesús, por muy feroz que parezca. San Mateo 8, 28 al 34. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Creció el niño y lo destetaron. Ese día Abraham dio un gran banquete. Sara vio jugando con su hijo Isaac al hijo de Agar la egipcia. Le había dado a Abraham y le dijo a éste: despide a esa esclava y a su hijo, pues el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo. Abraham lo sintió mucho por tratarse de su hijo, pero Dios lo consoló diciéndole: no te aflijas ni por el niño ni por tu esclava. Hácele caso a Sara en lo que te dice, porque es Isaac quien continuará tu descendencia. Aunque al niño de la esclava lo convertiré en un gran pueblo, por ser descendiente tuyo. Se levantó pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo puso a Agar en los hombros. Le entregó al niño y la despidió. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se le acabó el agua, Agar dejó al niño bajo un matorral y fue a sentarse enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Entonces el niño rompió a llorar y Dios oyó el llanto del niño. El ángel del Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del niño que está ahí. Levántate, toma al niño, llévalo de la mano, porque voy a convertirlo en un gran pueblo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo con agua. Fue, llenó el odre y le dio a beber al niño. Dios insistió al niño, que creció, vivió en el desierto y llegó a ser un gran tirador de arco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha el clamor de los pobres, todos. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Todos. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles,
pues nada faltará a los que le aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Todos. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor para que puedas vivir y disfrutar la vida. Todos. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya. Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús embarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, hijos de Dios? ¿Acaso has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándenos a entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día que amanse esos demonios feroces que a veces nos atacan, que corra esos demonios feroces que a veces toman posesión de nosotros, el demonio de la rabia, de la ira, el demonio de la pereza, de la lujuria, el demonio de la avaricia, el demonio del pecado, que como un león rugiente anda buscando a quien devorar. Digámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de expulsar todas aquellas cosas que son acción del demonio, que nos dé la gracia de expulsar todas aquellas cosas que son acción del mal, esa ferocidad que hay en nosotros. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra.
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, en este día miércoles 30 de junio le damos gracias a Dios por el mes que concluye, por el mes de julio que comienza. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros, por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala para compartir su divina palabra. En este día vamos a meditar el Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 28. Jesús expulsa a 2 demonios feroces que todo el mundo le tenía miedo, que nadie quería enfrentar. Tan feroces eran que vivían lejos de la gente. Tan feroces eran que se apartaban y que se alejaban. Miren la acción del demonio. La acción del demonio feroz es la que nos aparta de la gente, es la que nos aleja de las personas. Miren la acción del enemigo que nos hace alejar de los otros. Por medio de esta palabra ustedes y yo vamos a descubrir cuáles son esos demonios que son feroces. Y vamos a darnos cuenta si en nosotros hay esa ferocidad, si en nosotros hay esa acción del enemigo que nos hace apartar de las personas. Fíjense, San Mateo capítulo 8 versículo 28. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. 2 endemoniados salieron ¿de dónde? De los sepulcros, lugar de los muertos. ¿Dónde vivían los 2 endemoniados? En el cementerio, en los sepulcros, en un lugar donde nadie vive, en un lugar a donde nadie va. Ese es el demonio. El demonio nos engaña. El demonio quiere que vivamos en un lugar donde no se habita. El demonio quiere que estemos en un lugar donde normalmente ustedes y yo no vamos, a menos que tengamos un familiar. El sepulcro para el pueblo de Israel era un lugar de contaminación. El tener el contacto con los muertos los apartaba del pueblo. Si en el pueblo de Israel alguien moría, nadie podía tocar el muerto o quedaba impuro. Ciertamente la persona tenía que pasar la impureza lejos del pueblo. Y allá vivían los endemoniados entre los sepulcros. Por eso, lo primero que debemos darnos cuenta es dónde estamos viviendo. ¿En qué condiciones estamos viviendo? Miren, hay mucha gente que tiene su casa desordenada. Hay mucha gente que tiene su casa patas arriba. Hay mucha gente que tiene su casa toda mal organizada. Ser pobre no indica ser cochino. Ser pobre no indica ser desordenado. El sepulcro era un lugar al que nadie le prestaba atención. Era un lugar donde no se habitaba. Por eso hay personas que no dicen, no, es que yo no me aguanto en mi casa, pero ahí vive. Es que yo no doy en mi casa. Mire, yo llego a mi casa y tengo una fatiga, tengo un cansancio, tengo una pereza, tengo un sueño, me da dolor de cabeza, mi casa me molesta. Parece un sepulcro, pero ahí vive. Los endemoniados de los que habla la palabra de Dios fueron llevados por el diablo a vivir en un lugar donde no se vive, donde no se habita, donde no se quiere estar. Y así hay personas que por llevar una vida desordenada,
por llevar una vida sin Dios, por estarle haciendo morcillas al diablo, viven en los sepulcros, viven en esos lugares, viven en esas regiones. 2 endemoniados salieron al encuentro de Jesús. Jesús se presentó y los endemoniados le salieron al encuentro. Los endemoniados vieron a Jesús. ¿Por qué le salieron al encuentro? Porque los endemoniados, cuando miraban a una persona, se le lanzaban encima y todos le tenían miedo. Todos salían corriendo, nadie pasaba por ahí. Y sabían que ahí estaban los endemoniados que agredían, que lastimaban, querían, que correteaban, perseguían a los que se acercaran. Cuando vieron a Jesús, salieron a atemorizarlo, salieron a asustarlo, salieron a correrlo. Ese es el demonio. El que quiere asustarnos, el que quiere corrernos, el que quiere atemorizarnos. Pero el demonio se estrelló con Jesús. Cuando vio que era Jesús, el demonio no pudo hacer nada. Cuando una persona lleva a Jesús, cuando una persona va con Jesús, por más tentaciones, por más demonios que se encuentre, no le podrán hacer nada. Si los apóstoles fueran llegado solos, a lo mejor los endemoniados le fueran hecho daño. Pero como llegaron con Jesús, el demonio no pudo hacer nada. Por eso a nosotros los católicos se nos enseñan siempre llevar al pecho una crucecita, un santo rosario, una imagencita de la Virgen bendita. Mucha gente tiene la imagencita del Padre Pío, tiene la cruz en su cartera guardada. El demonio quiere hacernos daño, Cristo nos protege. El mal quiere agredirnos, Cristo nos libra, nos ayuda. Y es necesario que ustedes y yo todos los días nos cubramos con la sangre de Cristo. Dentro de nuestra oración debemos decir: lávame, Señor, con tu sangre, cúbreme con tu sangre bendita y preciosa que derrotó al demonio. La cruz es el lugar donde Cristo venció al demonio y el demonio le tiene miedo. Por eso debemos tener la crucecita en nuestra casa. Debemos tener nuestra cruz en nuestro carro. Debemos tener el Santo Rosario, la cruz, llevarla a todos lados sin pena. Ya que los protestantes digan que la cruz es maldita, es cuestión de ellos. Eso no lo dice la Biblia. Gálatas 3:13 dice: maldito el que muere en una cruz. Cristo se hizo maldición por nosotros. No dice que la cruz sea maldita. Entonces el demonio salió, pero como era Cristo, se estrelló. El demonio sale a encontrarnos en tentaciones. El demonio sale a encontrarnos en placeres, en vicios, en pecado. Pero si Cristo está con nosotros, Él nos ayuda. Si Cristo está con nosotros, Él nos favorece. Oigan, eran tan feroces, escuchen la palabra, eran tan feroces. ¿Eran qué? Feroces. Que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Le tenían pánico, le tenían miedo. Eran feroces, eran bravos. Los endemoniados eran tan feroces que las personas no se atrevían a pasar por el cerca de ellos. A Cristo no le importó. A Cristo no le asustó. A Cristo no le atemorizó el demonio. El diablo asusta a quien se deja. Cristo no pasó por ese miedo. Cristo lo enfrentó. ¿Por qué el demonio echó el brazo a torcer y no le hizo nada a Jesús? Porque Él lo enfrentó, porque Él lo venció. Ustedes y yo no podemos enfrentar al demonio solos. Debemos enfrentarlo con Cristo. Y fíjense que el Señor lo echa afuera, que el Señor lo corre. Eran endemoniados feroces
Y el Señor no le dice, bueno, está bien, quédense ahí. Bueno, está bien, manténganse ahí. No, el Señor lo saca corriendo. Y me llama la atención cómo la gente del país se pone brava, se molesta con Jesús por haber sacado al demonio. Oye, la ferocidad del diablo consiste en llevarnos a lugares donde no debemos estar. Los endemoniados estaban viviendo en sepulcros, por eso le tenían miedo. Los endemoniados estaban viviendo solos, por eso le tenían miedo. Cuando ustedes y yo vamos a cometer un pecado, nos escondemos a solas. El ladrón que va a robar, por ejemplo, ¿cómo roba? A solas, a escondidas. No lo hace para que lo vean. Esa es la acción del demonio. Lo lleva al sepulcro. Por ejemplo, la persona que va a ser infiel no lo hace a voz pública. ¿Por qué? Porque lo descubre. El demonio se da cuenta. Toda acción del demonio nos va a llevar a esconder en el sepulcro. ¿En qué sepulcro estás escondido tú? ¿A dónde te ha llevado el demonio? ¿A dónde te ha escondido el demonio? ¿A cuál acción te ha llevado el demonio que no sea de Dios? Dígame usted, nosotros debemos estar en las manos de Dios, no escondidos en los brazos del demonio. El demonio siempre nos llevará al sepulcro, a escondernos, a alejarnos de Dios. La acción de Dios nos llevará a estar con Cristo. Muchas personas para pecar se esconden. Muchas personas para pecar se ocultan. Cuando Jesús llega, a Él no le importa cuán feroz se vuelva. El demonio empieza tranquilo, pero luego se va convirtiendo en una fiera. Decimos en Venezuela, va sacando las uñas, va mostrando la cola y el cacho. Por ejemplo, vamos a imaginar el hombre que le es infiel a la mujer, el hombre que le es infiel a la esposa, va a montar cacho, a colocar cuernos. Empieza por mensajes, empieza por llamadas, empieza por miradas a comunicarse con otra mujer. El diablo le parece bonito, le parece atractivo. Luego de ahí empieza la salida, la comida. Después de ahí viene la infidelidad y no se queda. Ahí saca el diablo la cola y saca los cachos. Y entonces empieza la moza a exigirle que deje a la esposa. Y al final volverse feroz significa, fue y se puso una fiera con su esposa, le dijo, no la quiero, no la amo, te dejo. Acabó con el hogar, se volvió feroz. Y usted no se le puede acercar a un hombre que esté montando cuernos, que esté colocando cachos, porque de una vez le dice, eso no es problema suyo, esa es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. El drogómano igual, empieza probando la droga de a poquito, y de a poquito el demonio va sacando los cuernos y va sacando la cola. Cuando se da cuenta se convierte en una fiera y se convierte en un drogómano al que nadie le puede hablar, al que va y roba para comprar droga. Esa es la acción del demonio. De inicio parece muy bonito, pero en adelante se convierte en una fiera peligrosa. Y como fiera peligrosa quiere hacer daño, quiere destruir. El borracho igual, comienza de traguito por traguito todo bonito y después se convierte en un canapiar, en un borracho que no le importa malgastar el dinero de la familia. El ladrón igual, comienza de a poquito y luego el estar robando lo va convirtiendo en una fiera que solo puede domar la policía y a la cárcel va a parar. El que vende droga igual. Cualquier pecado, cualquiera que sea el pecado, la brujería, por ejemplo, de a poquito. Es que está la magia blanca, está la magia negra. Yo me voy con la magia blanca. ¿Qué cuento de magia blanca? Es la magia del diablo y punto. Pero como se engaña, magia blanca, y cuando se da cuenta, ya se convierte en un brujo, en un hechicero.
el que va a las apuestas. También son personas que se vuelven feroces por dejarse tocar de la acción del demonio, por dejarse tocar del pecado. El pecado comienza a ir agarrando un espacio, lo va ocupando, lo va abarcando. Cuando ustedes y yo nos damos cuenta, cualquier pecado, por pequeño que parezca, se convierte grande. El pecado hace daño. Y el diablo, ahí es donde se convierte en una fiera. Cuando ya le damos cabida, se convierte en una fiera. Y usted piense en cualquier pecado y coloca aquí en los comentarios el ejemplo de cualquier pecado que va haciendo que ustedes y yo nos convirtamos en una fiera. Las personas que sufren de rabia, de ira, comienza enojándose por cositas tontas, comienza colocándose bravo y llega un momento en que nadie le puede hablar, nadie le puede decir nada, porque es una fiera salvaje. El pecado nos aleja. El pecado, el diablo con el pecado hace que ustedes y yo nos volvamos feroces, salvajes como Tarzán. Oye, debemos tener cuidado. Eran tan feroces que nadie se le podía acercar. Dígame usted, ¿quién se le acerca para hablarle a una persona que esté metido en la droga, que esté metido en el narcotráfico, que esté metido en la guerrilla? ¿Quién se le acerca a un malandro, a un ladrón? ¿No corre peligro su vida? ¿No le amenaza de muerte? Eso es una fiera. ¿Quién se le acerca a darle un consejo a un hombre que esté siendo infiel o a una mujer que esté siendo infiel? Eso no es problema suyo. A un borracho, a un brujero, a una persona que esté viviendo en cualquier pecado, ¿quién se le acerca? Nadie. Dice la palabra de Dios que son una fiera. Pero Cristo sí puede entrar. Pero Cristo sí tiene el poder. Por eso es necesario a esa gente leerle la palabra de Dios. Por eso es necesario a esas personas leerle la palabra de Dios. Oigan, escuchen, eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido para atormentarnos antes del tiempo señalado? Los endemoniados sí conocían a Jesús y dijeron que iban a ser atormentados. Cristo, la presencia de Cristo, atormenta al demonio. No lo soporta. Atormentar es que no lo soportan, que no lo quieren. Por eso cuando a una persona que esté en pecado o en vicio, usted le lee la palabra de Dios, ella no la soporta, ella no la quiere, le molesta, le hierve la sangre. Eso significa atormentar. Pero a Cristo no la ahuyentó, pero a Cristo no la apartó. Padre, es que yo le he leído a mi esposo la palabra que es una fiera y me ha dicho cállese la boca. Eso hace el demonio, ¿no ve? Es que yo le he leído la palabra de Dios a mi esposa que está portando mal y me ha dicho váyase de aquí. Es que eso hace el demonio, ¿no ve? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo, ha venido a apartarnos de Dios. Tú que eres el Hijo de Dios, el demonio se burla de Cristo, el demonio se burla del Señor y de las cosas de Dios. Por eso a ti te dirán santurrón, por eso a ti te dirán beato, por eso a ti te dirán come santo, come escapulario, te dirán de cualquier manera. A Cristo le dijeron eres el Hijo de Dios. Lo conocían, sabían quién era. Jesús no lo negó, a Jesús no le dio pena. A nosotros nos cortan con un cuchillo de cartón. Cuando nos dicen así, nos quedamos callados, nos asustamos, nos da miedo. No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los endemoniados le suplicaban: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en los cerdos. El hombre le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. ¿Dónde fueron a parar los demonios? En los cerdos. Los cerdos representaban un animal impuro que los judíos no comían, que comían los habitantes de los alrededores. Eran 2000, muchos pecados, muchos cerdos, mucha impureza. Ahí se lanzó el demonio. Y me llama la atención lo que viene. Escuchen, los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad para dar parte de lo que
aquello había sucedido y de lo que le pasó a los endemoniados. Entonces salieron toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús. Vamos a ver si la gente se alegró. Vamos a ver si la gente se emocionó. Vamos a ver si la gente le dijo a Jesús: muy bien, hizo algo que nadie había hecho. Vamos a ver qué hizo la gente. Oye, vamos a ver qué es lo que hace la gente cuando Dios cumple su acción. Vamos a ver si la aplauden. Vamos a ver si la gente la aprueba. Y al verlo, le suplicaron que se fueran de su territorio. La gente quería al demonio más que a Jesús. La gente amaba al demonio más que a Jesús. La gente estaba acostumbrada a verlos endemoniados. La gente estaba acostumbrada a sentir miedo, a sentir pánico. Y cuando Cristo llegó, lo sacaron de ahí. Cuando ustedes y yo expulsemos el demonio de nuestra vida, cuando ustedes y yo expulsemos el pecado de nuestra vida, no crea que la gente va a decir: bravo, muy bien, excelente. No, por el contrario, nos va a decir: ¿y a usted qué le pasó? Usted no me hable, usted no me mande más ese evangelio, usted no me mande más esa misa con el padre Marcos Galvis, no quiero oírlo, me cae gordito ese cura. La acción del demonio quiere la gente tenerla presente. La acción del demonio la gente no la quiere correr, la gente la quiere mantener. Que esta palabra del día nos ayude a comprender, nos ayude a entender, queridos hermanos, que el demonio hay que expulsarlo. Con el demonio no se mantiene una amistad. Ay, es que yo soy amigo de los brujos. Ay, es que yo soy amigo de los borrachos. Ay, es que yo soy amigo de yo no sé quién. Ay, es que yo salgo con ellos, pero yo no tomo, yo no me drogo, yo no... Oye, el que anda con lobos a aullar aprende, decimos en Venezuela. Si la acción del demonio está cerca de nosotros, no, nos puede contaminar, nos puede infectar. Que esta palabra nos ayude a comprender que al demonio hay que tenerlo de lejos, no de cerca. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.